Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a este webinar sobre la gestión integral de residuos generados en la atención a salud y otras actividades, un tema de gran relevancia por su impacto en la salud pública, en la protección del medio ambiente y el cumplimiento normativo. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero ambiental Juan Esteban Aguirre, un profesional con conocimientos y experiencia en la gestión ambiental y en el manejo integral de residuos, especialmente en el contexto pues como donde tenemos pues como una correcta disposición, segregación y tratamiento son pues como fundamentales para prevenir los riesgos sanitarios y ambientales. Será pues como un gusto contar como con su orientación en este espacio, donde estaremos abordando aspectos claves, retos y buenas prácticas relacionadas con la gestión integral de este tipo de residuos. Bien, pueda Juan Esteban, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por compartir también como todos tus conocimientos con todos los asistentes. Te damos pues como la palabra. Buenas tardes, Nati, muchas gracias. Bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Juan Esteban, soy ingeniero ambiental y el fidelizador ambiental de Ecologística. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para el sector salud, que es toda la gestión integral de los residuos generados, atención salud y otras actividades. Les voy a proceder a compartir la pantalla. Listo. Entonces, dentro del marco pues, de la gestión integral de residuos, vamos a, ok, dentro del marco pues, de la gestión integral de los residuos, pues el tema que vamos a tratar hoy, entonces vamos a tener un contenido específico en el cual vamos a tratar sobre una introducción va a tratar sobre toda la gestión que se ve actualmente con este tipo pues, de residuos. Vamos a tener un contexto normativo en donde vamos a hablar sobre los últimos cambios que se han venido dando referente a la gestión de residuos en general y vamos a tener también un alcance en los tiempos que se han dado perdón, unas disposiciones transitorias, los cuales son esos tiempos que se han dado para que empecemos a acoplar como tal a a la normatividad y el alcance que se tiene como tal con la norma que se tiene actualmente. Vamos a tener también una gestión integral de residuos hospitalarios, tanto una parte de gestión interna como en la gestión externa, y unos indicadores que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar como tal la gestión de los residuos hospitalarios y también, por último, la información disponible para referente pues, a la autoridad ambiental. Entonces tenemos por acá que en Colombia los residuos hospitalarios representan un, un reto muy importante para la salud pública y para el medio ambiente. Entonces, cada año se generan grandes cantidades de residuos peligrosos, teniendo en cuenta pues que un residuo peligroso es aquel que va a tener una peligrosidad tanto para la salud pública como para el medio ambiente. Entonces, eso hace parte fundamental para que el personal esté muy bien capacitado y que las instituciones implementen diferentes prácticas seguras para su manejo y reduciendo así como toda la generación pues, de esos residuos que están asociados pues, y que se haga una buena disposición referente pues, a estos residuos. Entonces, en Colombia pues es muy importante esta parte y también como tal, según el IDEAM, en nuestro país se generan cerca de 500.000 toneladas de residuos peligrosos al año, mientras que solamente en Bogotá, que es nuestra capital, se generan más de 14.700 toneladas de desechos hospitalarios. Entonces, como tal, la correcta gestión de los residuos hospitalarios es una parte clave para nosotros poder proteger la salud y poder prevenir como tal los impactos y negativos que se puedan generar en el ambiente. Bueno, pasamos acá a lo que es el contexto normativo, un contexto pues que es muy importante, en donde empezamos desde el 2002, en donde nos enfocamos en esta parte, en este año, que desde en donde nace la resolución 1164
por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares. También en este mismo año se da como tal el decreto 1609, el cual reglamenta el manejo pues referente al transporte terrestre de los residuos como tal, de los residuos peligrosos. Entonces, en ese año se da como esa parte inicial para poder empezar como toda la parte de la normatividad y que se pueda seguir como con ese lineamiento. Ya por parte en el 2005 tenemos el decreto 4741, en donde se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Ya de ahí partimos en el año 2007, que es en donde se da la resolución 1362 y esta da ese registro para los generadores que antes como tal lo llamábamos ese registro RESPEL y entonces antes se realizaban en el IDEAM después de como tal su vigencia. Entonces estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado y que ya hoy en día lo conocemos como el registro en la plataforma del RUA. Pasamos también al 2014, que es en donde se da el decreto 351 por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención salud y otras actividades. Este como tal es un decreto muy importante debido a que es en donde tenemos ese mayor alcance y la cobertura referente a los residuos en atención en salud y como tal no se enfoca netamente a los hospitalarios, sino ya en general en frente a la atención en salud y sus otras actividades. Tenemos la del 2015, el cual también entra en un año muy importante debido a que se generan dos decretos, el 1076 y el 1079, el cual da ese reglamento, ese decreto único reglamentario para el sector ambiente y para el sector transporte. Entonces acá es en donde se recopila como toda la información de las normas anteriores, porque también pues viene atrayendo como toda esa información de las normas anteriores y da como referente pues a la reglamentación de estos dos decretos. Te pasamos al 2016, en donde se decreta, en donde se da el decreto 780 de 2016, que es el decreto único reglamentario pues del sector salud. Este cobra una gran importancia porque encontramos que el alcance para la gestión de los residuos da pues como tal esa gestión para que sea enfocado netamente pues a la parte del sector salud. Pasamos al 2023, que es en donde, como lo mencionaba ahorita, en donde se da esa resolución 839 y en donde nace como toda la parte del registro único ambiental que es el RUA, que como se lo mencionaba, este es el que reemplaza el del 2007, el 1362, que antes se llamaba o lo conocíamos como ese registro RESPET y ahora lo llamamos el registro RUA, el cual el mes pasado, pues nosotros estuvimos dando también un webinar y una capacitación referente a ese registro y da pues como pie a esto de que empieza a regir a partir del 4 de octubre. Perdón, empezó a regir a partir del 31 de diciembre de 2025. También en el 2024, damos la resolución 00591, la cual pues empieza en abril de 2024, que es por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención Salud y otras actividades. Esta resolución después de 22 años, se reemplaza pues la resolución de la 1164 de 2002. Acá tenemos ya lo que son las disposiciones transitorias. Eso va pues enfocado a la resolución 591 de 2024, la cual es la última resolución pues que tenemos hasta el momento, en donde nos menciona pues que pasan pues como 18 meses entrada pues como tal en vigencia, la cual se da como esta en abril de 2024 y 18 meses después
que llegan hasta el 4 de octubre de 2025, es en donde empieza pues como a regir y es en donde ya como cada lugar o cada centro del sector salud debe ya regirse y acoplarse a la parte de la resolución de todo lo que dice la resolución 591. Eso da pie entonces que anteriormente no se daba como ese proceso de empezar a acoplarse a lo que decía pues como tal la norma y luego de eso pues ya a partir del 4 de octubre es en donde ya nos debemos de acoplar completamente a la nueva normatividad y con sus cambios pues que se vienen normal. También tenemos las plantas de beneficio animal, las cuales también son 18 meses a partir de la entrada en vigencia de la expedición de los lineamientos que establezca como tal el IDEAM. Entonces, durante todo este proceso de transición, todo este plazo es como tal, deberían de haber cumplido con lo establecido en la resolución 1164 de 2002. Ya a partir del 4 de octubre en adelante, ya sí se empieza a cumplir como tal con la resolución 591 de 2024. Tenemos acá lo que es el alcance. Entonces, anteriormente pues se enfocaba como tal la resolución enfocada, por eso es que es muy importante acá el decreto 780, porque es en donde se empieza a cobrar mucha más importancia referente pues como a la reglamentación del sector salud y sus otras actividades, porque anteriormente se enfocaba netamente como a la parte hospitalaria. En cambio, ahora tenemos pues otras actividades como lo son los servicios en atención en salud, los bancos de sangre y tejido, los centros de piercing y pigmentación, establecimientos destinados para al trabajo sexual, los servicios veterinarios, los bioterios y laboratorios de biotecnología, los servicios de tanatofraxia, el servicio de lavado de ropa hospitalaria, las plantas de beneficio animal y los establecimientos destinados al trabajo sexual, eh, que son estas otras actividades que entran también como en contacto con fluidos corporales, entonces da pie para para estas otras 11 actividades, las cuales empiezan a regir como tal o se empiezan a acoplarse al decreto que salió, que es el decreto 780. Entonces, pasamos ya acá a lo que es la gestión integral de residuos hospitalarios. Primeramente vamos a ver lo que es la gestión interna y luego vamos a ver lo que es la gestión externa. Entonces, la gestión interna es muy importante porque desde acá es en donde parte como todo lo que nosotros debemos de realizar. Es decir, esta gestión interna es lo que le corresponde como a los centros de salud, a las clínicas, a los hospitales y así, para poder empezar a dar como primeramente el diagnóstico. Primeramente debemos de identificar qué tipo de residuos somos los que estamos generando, darle como tal una buena clasificación a estos residuos y empezar desde ahí, porque desde ahí es en donde se empieza a mirar que si nosotros podemos minimizar y prevenir como tal esa generación de residuos. Entonces, primeramente la parte del diagnóstico, luego tenemos el programa de capacitación y socialización. Eso es muy importante porque todo el personal debe de estar realmente pues como capacitado para el manejo adecuado pues de los residuos y de que estén conscientes de cómo se debe hacer una buena clasificación de los residuos, porque desde ahí, desde esa gestión interna, es en donde se parte como es como si fuera una línea del tiempo, en donde se parte como todo lo primordial para que haya una buena gestión de los residuos. Tenemos también los planes de contingencia para el manejo de residuos. Eso es muy importante también porque en el momento en que haya como tal alguna problemática referente pues al manejo, entonces se haya ya un plan de contingencia y que se pueda atacar principalmente como el error o el momento en que se esté ocasionando pues como esa contingencia. Entonces atacarlo directamente, pero ya teniendo como tal ese plan de contingencias. También tenemos la salud y seguridad del trabajador. Esto es muy importante de que siempre pues debemos de pensar primeramente como en el trabajo de los auxiliares y así, para que no vaya pues a haber como ocurrir ningún accidente referente pues a lo que se haga durante toda la gestión.
Tenemos los cronogramas de actividades para la implementación del PEGIRASA, entonces siempre tener como ese cronograma, ¿cierto? Dándole pues ese, mirar como todos estos, lo que es estas cuatro anteriores, entonces empezar a partir de ahí dándole ese cronograma de actividades que puedan estar adecuados como tal, según los servicios que estén prestando, según los servicios que se presten dentro del lugar y que estén adecuados como tal al PEGIRASA. También tenemos el tratamiento interno de residuos con riesgo biológico infeccioso. Esto da o se enfoca netamente a los lugares en donde gestionan sus residuos internamente, ¿cierto? Que tienen pues como su permiso de gestionar esos residuos internamente. Eh, pero entonces si no se gestionan internamente, sino que tienen otro gestor aparte, entonces ahí sí ya pues no entraría a aplicar. Y tenemos también las estrategias para la recepción de residuos cortopunzantes generados por pacientes que requieran para la atención de patologías crónicas. Eso quiere decir, pues, como esas IPS en donde prestan esos servicios, en donde tiene que ir el médico, pues, en casa. Entonces, también mirar esas estrategias de recepción de esos residuos, que se haga, pues, como tal una buena estrategia y que esos residuos no terminen como tal en el relleno sanitario. Y por último, tenemos la etapa de seguimiento, del componente de gestión interna. Entonces, esto es coger y volver desde acá, desde el 8 volver hasta el uno y darle como tal todo ese seguimiento a todos estos ítems para que se haga como tal una buena y correcta gestión interna como tal. Entonces, todo esto lo encontramos también en la resolución 591 de 2024 en la sección 4.1, anexo 4. Pasamos acá a lo que es la clasificación de los residuos. Entonces, esa parte pues es también muy importante porque nosotros debemos de saber cómo debo de clasificar los residuos que genero pues como tal en el lugar en donde estoy. Entonces, mirar bien cómo se deben como qué son los residuos que estoy generando y cómo los debo de clasificar. Entonces, los residuos hospitalarios generados pues como tal en la atención salud y otras actividades, tenemos dos clases de residuos, los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. Entonces, entre los residuos no peligrosos contamos con tres clases que esta como tal no ha cambiado, se sigue adecuando a la resolución 2184 de 2019, la cual es el código de colores, la cual nos dice que los residuos no aprovechables o los residuos ordinarios son los que van dentro de la caneca negra. Entonces acá es en donde va todos los papeles metalizados, el barrido del piso, las servilletas sucias, los pañitos sucios, entre otros. Tenemos los residuos aprovechables, que son los residuos que van dentro de la caneca blanca. Son los residuos que se les puede dar una segunda, una tercera vida útil. Entonces, ¿como cuáles? Como lo es el papel, el cartón, el vidrio, la chatarra, la plegadiza, la pasta, entre otros residuos. Tenemos los residuos orgánicos que también como tal son aprovechables. Estos sirven para hacer compostaje, para que haya un buen abono para las plantas. Entonces estos son esos restos de comida o esos alimentos que ya como tal nosotros no nos vamos a consumir o esas cáscaras de fruta o de las verduras. Entonces estos también, y también entran ahí lo que son los residuos de jardinería o esta hojarasca o las hojas de los árboles. Entonces todos estos residuos van en la caneca verde. Es muy importante saber de que en algunos servicios no vamos a encontrar la caneca verde porque se supone que en esos lugares no se debe de comer, sino que los recipientes de las canecas verdes los vamos a encontrar más que todo en los cafetines o en las cafeterías o donde haya más proliferación de comida. Cuando no tengamos la caneca verde cerca, los residuos orgánicos los depositamos pues como tal en la caneca verde, pero en este momento ya somos conscientes de que existen tres canecas para depositar cada uno de los residuos mencionados anteriormente. Tenemos los residuos peligrosos, pasamos al componente de los residuos peligrosos, recordando que como tal un residuo peligroso es aquel que tiene una peligrosidad para el medio ambiente y para la salud pública, y dentro de eso se dividen en tres grandes clases. Entonces, a la primera son los infecciosos o de riesgo biológico. Entonces, dentro de esto encontramos los residuos anatomopatológicos con corriente Y1.1, los residuos biosanitarios con corriente Y1.2, los residuos cortopunzantes
Y1.3 y por último los residuos de animales Y1.4. Tenemos los residuos, pasamos al otro componente que son los otros residuos peligrosos, que ahí sí ya nos enfocamos más que todo como en los CREATIV, que son estos residuos que también se pueden producir en el sector salud. Entonces, como cuáles, los corrosivos, los reactivos, los explosivos, los tóxicos y los inflamables. Y por último tenemos los residuos radioactivos. Entonces tenemos acá los residuos de riesgo infeccioso o de riesgo biológico. Entonces esto también va muy enfocado a lo que es el decreto 780, que es muy importante tener presente como la definición que encontramos acá para poder dar una buena clasificación. Entonces, y entonces a partir de ahí verificar si un residuo contiene agentes patógenos o no los contiene. Entonces, a partir de esta definición empezamos a mirar si nosotros sí estamos realizando una buena clasificación. Entonces tenemos que un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso cuando contiene agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia o concentración para para causar enfermedades en los seres humanos o animales. Entonces, a partir de esta definición, nosotros empezamos a identificar si realmente los residuos que yo estoy generando contienen y pertenecen a este grupo de residuos de riesgo infeccioso o de riesgo biológico. Entonces partimos desde acá lo que son los residuos anatomopatológicos, nuevamente pues con la corriente Y1.1. Entonces los residuos anatomopatológicos son los residuos que salen del cuerpo de las personas, es decir, las amputaciones, las necropsias, que salen también como tal en los procedimientos médicos, en los análisis de patología, en las tomas de biopsias. Entonces son como todas estas partes de tejidos, de órganos, de líquidos humanos también. Entonces, todo esto o lo que nosotros le llamamos, pues, lo que dice la norma, los residuos anatomopatológicos. Entonces, ya nos debemos de concentrar también en lo que es el embalaje y el almacenamiento, que es algo muy importante como gestión interna que se debe de hacer de que se haga un buen embalaje y un almacenamiento de todos los residuos peligrosos. Entonces, todos los residuos peligrosos, sí o sí, nos vamos a concentrar de que sí o sí tienen que ir con una bolsa de color rojo. Esos residuos, ¿por qué? Porque el rojo significa peligro y ya sabemos pues que los residuos como tal van a contener un peligro pues para el medio ambiente o para las personas. Entonces tenemos también de que las bolsas deben de tener un peso inferior a 15 kilogramos. Anteriormente tenían pues como un alcance de inferior a 8 kilogramos. Ahora la norma nos dice que es inferior a 15 kilogramos. También que requiere una refrigeración debido a que estos residuos se empiezan a descomponer porque son como tal esos residuos que salen del cuerpo, entonces se empiezan a descomponer y deben de permanecer en una cadena de frío conservándose a menos de 4 grados centígrados o menos. También debemos de garantizar que la bolsa contenga, no con, que la bolsa que contenga pues como tal el líquido y no embalar los residuos anatomopatológicos líquidos en bolsa, sino que para eso tengamos como tal unos bidones o unos recipientes especiales para poder contener esos residuos líquidos. Entonces también tenemos acá lo que es la desactivación de baja eficiencia. Como tal, no requiere una aplicación de desinfectante, tiene como opción ser gelificado antes de conservar pues como tal en frío. Entonces acá nos mencionan dos casos. El caso uno que es para las piezas dentales que pueden ser depositadas en bolsas de residuos biosanitarios, pues como tal es algo que haya tenido como ese contacto con ese fluido de la persona y no vendría pues siendo como un residuo nato, sino que pasa como tal a ser un residuo biosanitario, pero ya en el caso 2 tenemos de que si esas piezas dentales contienen mercurio, entonces ahí es en donde se deben de clasificar y empacar como residuos mercuriales, entonces se le debe de dar otra clasificación y otro tratamiento pues como tal para este tipo de residuos. También tenemos que los residuos anatomopatológicos pasan por un tratamiento térmico con combustión, es decir, por un tratamiento de incineración.
Y ya por último, la disposición final, que sería ya esas cenizas, cuando pasan después de ese tratamiento, esas cenizas pasan para un relleno sanitario o para un relleno de seguridad. Pasamos acá a lo que son los residuos biosanitarios con corriente Y1.2. Los residuos pues, biosanitarios son aquellos que han tenido algún contacto con algún fluido de alguna persona, entonces como saliva, como sudor, como mucosa, como semen, como leche materna, entre otros líquidos, pues como tal que, o fluidos que salen pues como tal de las personas. Y eso los podemos encontrar en gasas, en apósitos, en algodones, en vendajes, en mechas, en medios de cultivo, entre otros. Entonces, para eso también, como se lo mencionaba ahorita, todo pues debe ir en una bolsa de color rojo. El peso inferior es a 15 kilogramos. Esto es como tal la diferencia de los residuos anatomopatológicos. No requiere una refrigeración. Como tal, hay una desactivación de baja eficiencia. Entonces, antes de sellar con doble nudo la bolsa, hay que aplicar pues como tal ese desinfectante con el método de aspersión. También tenemos un tratamiento que puede ser incineración o desactivación de alta eficiencia. Entonces acá dependiendo pues de cómo lo tengan cada lugar de salud, si lo tiene pues como con una gestión interna o una gestión externa como los mencionamos ahorita. Entonces tenemos una desactivación de alta eficiencia por medio de un autoclave y que un autoclave funciona como si fuera una olla a presión, pero a gran escala, que por medio de calor y de presión se desactiva estos residuos biosanitarios y a partir de ahí ya pueden ser pasados a la disposición final, que pueden ser para relleno sanitario convencional o ya para otro tipo de tratamiento que sería para, para CDR, sería combustible derivado de residuos. Pasamos a los residuos cortopunzantes que con una corriente Y1.3, entonces esos residuos son aquellos que tenemos pues como ese riesgo de punzarnos o de que pueda ocasionar como algún accidente. Entonces, dentro de eso encontramos lo que son las limas, las lancetas, las cuchillas, las agujas, los restos de ampolletas, las pipetas, las hojas de bisturí, los tubos capilares de ensayo, entre otros residuos que también pueden ser cortopunzantes. Entonces, acá el embalaje y el almacenamiento. Entonces, tenemos que los recipientes para almacenar estos residuos cortopunzantes, sí o sí tienen que ser de color rojo, pero tienen que ser unos recipientes rígidos. Entonces, estos no requieren refrigeración y se requiere que la tapa sea asegurada con cinta. Esto debido a que en medio, pues como tal del transporte, desde el momento en que sale como tal del servicio, el guardián ese pues está en constante movimiento, entonces se venía pues ya como dando pues como ese seguimiento de que cuando pasaba tenía como tanto movimiento, entonces habría riesgo de que la tapa se abriera y que como tal las agujas o los elementos cortopunzantes que se encontraban dentro del guardián pudieran pues como salirse y esto estaría pues como ocasionando un peligro pues tanto para la gestión interna y también pues como para la gestión externa del transportador de esos residuos. Entonces hay que tener algo claro y es que ya la norma, pues la 591 da una actualización referente pues a esta parte tanto de las fundas como también de la cantidad que se debe contener. Es decir, que ya las fundas o como tal el capuchón o las caperuzas deben de segregarse no se deben de segregar dentro del guardián, sino que esta se quita pues como tal de la aguja y ya debe de segregarse, ya sea en los residuos aprovechables o no aprovechables, según pues como la gestión que se realice dentro del sector y como tal la aguja ya hay sí depositarla en el guardián. Ya la nota, tenemos ya el otro, que son como tal, con los contenedores con los guardianes se deben de llenar hasta las tres cuartas partes, es decir, hasta más o menos la mitad. ¿Para qué? Para que no haya como tal ese peligro o ese riesgo de que se pueda llenar hasta el tope y que pueda tener como ese peligro de que en el momento de que la persona esté ingresando una nueva aguja o un nuevo objeto cortopunzante, pues que no se vaya a puncionar.
Y aparte de eso también porque habían algunos servicios en donde esos guardianes se quedaban, antes tenían una vida útil de un mes, entonces habían servicios en donde no se utilizaba tanto estos guardianes, no salían tantos objetos cortopunzantes, entonces se quitaba pues como tal mucho espacio al momento de que cumpliera como tal su vida útil del mes. Ahora solamente hasta que se llenen sus tres cuartas partes. Tenemos que el tratamiento es un tratamiento térmico con combustión, es decir, incineración, y como tal las cenizas de estos pasan a ser llevadas a un relleno sanitario o de seguridad. Pasamos a los residuos de animales con la corriente Y 1.4. Entonces, como tal, como lo dice, aquellos residuos que provienen como tal de animales. Entonces, de experimentos, de inoculados con microorganismos patógenos o de animales, pues, portadores de enfermedades. Y entonces ya el embalaje, pues, sigue siendo también igual. Deben de ser contenidos en bolsas rojas, en bolsas de color rojo. Y también pues acá el peso ya es mucho más grande, pues el peso inferior es a 30 kilogramos y requiere una refrigeración de 4 grados centígrados o menos. Entonces la disposición final es en el relleno sanitario de seguridad y su tratamiento es un tratamiento térmico con combustión o como tal de incineración. Pasamos a las características de embalaje. Entonces deben de ser las bolsas, deben de ser de polietileno de alta densidad. Los colores de las bolsas deben de seguir el código establecido, ¿cierto? Que es el del color rojo. Y el calibre deberá ser mínimo de 1.4 milésimas de pulgada para bolsas pequeñas, menores a dimensiones de 46 centímetros o de 50 centímetros. Y mínimo 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes. Tenemos que ya los guardianes deben de ser resistentes a ruptura y perforaciones, debido a que estos contienen residuos cortopunzantes, entonces pueden que esos pues no vaya a haber ninguna perforación al momento de que se esté como dando el movimiento al guardián, que se esté trasladando de un lugar a otro, entonces por eso deben de ser resistentes. Deben de tener un calibre mínimo de paredes de 1.2 milímetros, deben de ser desechables y de paredes gruesas, deben de ser rígidos en polipropileno de alta densidad, debe contar con una marca legible que indique el nivel cuando el recipiente está lleno hasta las tres cuartas partes de su capacidad. Entonces, como tal, el guardián muestra hasta dónde debe estar, hasta dónde llega a sus tres cuartas partes. Y también debe tener con una tapa sellable de tal forma que al cerrarse quede pues como tal ese cerrado que quede hermético y que no pueda ser pues para que sea fácil para abrir. Y por último, pues colocarle como tal la cintica, como lo estábamos diciendo ahorita. Tenemos como tal las etiquetas. Las etiquetas son muy importantes. En este caso, pues vemos un ejemplo de residuos biosanitarios. Entonces, acá las etiquetas nos mencionan qué tipo, pues, como tal, de residuo peligroso es. Entonces, tenemos acá los residuos con riesgo biológico e infeccioso. Tenemos como tal una descripción. Entonces, en esta descripción es en donde colocamos si es un residuo biosanitario, anatomopatológico, de animales o cortopunzantes. Y también debemos de colocar los elementos pues, que están, entonces él viene con esos elementos contaminados con fluidos de alto riesgo. Entonces, colocando el ejemplo, si es sangre, entonces, bueno, si es una ropa y elementos desechables, si son gasas, apósitos, entre otros. Y es muy importante que se coloque el área, ¿por qué? Porque eso es al momento de hacerse pues como tal una trazabilidad de que se esté dando como una mala gestión interna y que se le pueda dar esa trazabilidad y poder llegar al área adecuada de donde se está dando esa mala gestión y poder llegar y atacar directamente desde ese lugar. Entonces es muy importante que coloquen siempre el área de donde están generando los residuos y como tal, pues el lugar de donde se generan. Entonces pasamos acá a la cuantificación. Entonces, la norma nos dice que nosotros cuantifiquemos nuestros residuos. Entonces, hay un formato de guía de conciliación de los residuos en donde nosotros colocamos los residuos, la cantidad de residuos que salen mensualmente. Entonces, colocamos los aprovechables, los no aprovechables, los orgánicos, los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopulsantes, entre otros, para poder darle pues como ese control.
Pues eso es nada más que todo como una trazabilidad interna o ese control interno. Esto no reemplaza el RUA, eso no quiere decir que por estar llenando eso entonces ya estoy cumpliendo como con la norma, sino que eso es una más una trazabilidad interna. Y también pues como tal los generadores deben de conservar en medio físico o en magnético estos soportes para que más o menos por 5 años, debido a que por una normatividad pues en cualquier momento llega la autoridad ambiental y si te requiere algo de hace 5 años, pues como tal lo debes de tener. Tenemos acá la clasificación del generador. Entonces, dependiendo de la cuantificación que nosotros le demos a estos residuos mensualmente, entonces esto nos va a permitir la clasificación como generador para saber si yo soy un generador de un gran generador, un mediano generador, un pequeño generador o un microgenerador. Entonces, dependiendo de la... Entonces yo voy sacando cada residuo, cada cantidad de residuos que me van saliendo pues mensualmente y debido pues a las medidas móviles, entonces yo saco una media móvil en los últimos 6 meses, incluyendo pues el mes evaluativo y a partir de eso, entonces en este caso, el ejemplo pues que nos muestran acá es de 2.763 kilogramos, entonces como tal va a llegar a la categoría de gran generador. Entonces así es como nosotros damos como esa clasificación de generador, teniendo en cuenta que el gran generador es mayor a 1.000 kilogramos, pues que genera como tal mayor a 1.000 kilogramos, el mediano generador que está entre los 100 y los 1.000 kilogramos, el pequeño generador que está entre los 10 y los 100 y el microgenerador que está a menor pues, de 10 kilogramos. Tenemos acá la prevención y minimización de la generación de residuos. Entonces, esto da también como pie con la cuantificación que ustedes realicen. La idea es que puedan generar diferentes estrategias de prevención y minimización como tal de los residuos. Entonces, dar una incorporación a criterios ambientales, con la compra pues como tal de los bienes y de los servicios. Entonces, estar como mirando esas estrategias para que sean mucho más factibles para esa minimización de los residuos, entonces elaborar programas de reducción y uso eficiente de esas materias primas, generar diferentes estrategias de sustitución de productos e insumos, inclusión de tecnologías más eficientes. Entonces, esto de estar mirando hoy en día, pues se está actualizando mucho la tecnología, entonces estar muy actualizados y verificar pues que nuevas tecnologías pueden darse como tal a mis procesos y darle como tal esa minimización y prevención para la generación de residuos. Las acciones encaminadas a reducir el uso de equipos de enfriamiento, generar procedimientos para el control de inventados como tal, que evite la caducidad de productos que se puedan convertir en residuos o desechos. Entonces, estar muy pendientes con esa parte de inventario, que un producto que aún no se haya utilizado y que por descuido ya esté vencido, entonces no lo puedo utilizar y se convierta pues como tal en un residuo. También el uso de productos, insumos o tecnologías que al ser usados no generan residuos con características peligrosas. Listo, pasamos acá a la estrategia para la recepción de residuos cortopunzantes. Entonces, debemos de tener muy claro que según pues, la 591, la resolución, de que nosotros debemos de identificar los pacientes que sean atendidos rutinariamente por establecimiento y que como tal estas requieren de un uso continuo de la jeringa, las lancetas, entre otros. Entonces, es que era esa gestión interna que estábamos hablando ahorita, de que, por ejemplo, esas diferentes IPS o que me mandaron con médico para en casa, entonces estar identificando esos pacientes para que se le pueda dar un adecuado manejo a esos residuos. También el suministro de los recipientes para la segregación de esos residuos cortopunzantes, también el recibir los residuos cortopunzantes que sean entregados por sus pacientes, no por otro paciente, no por, mira, que mi abuela le generó eso, no, netamente por los pacientes que están atendiendo, para que no haya como ese error en la trazabilidad de los residuos que se están generando. También informar a los pacientes las condiciones en que se recibirán los residuos cortopunzantes. Entonces, las condiciones que estábamos mencionando anteriormente, mantener en la información sobre los residuos cortopunzantes recibidos y también información, educación y comunicación con los pacientes respecto al manejo y disposición que se le debe dar como tal a esos residuos cortopunzantes. Pasamos ya a lo que es la gestión externa. Entonces acá es en donde ustedes ya se desligan un poco de la gestión, porque ya acá es lo que le corresponde al gestor como tal.
Entonces acá tenemos que lo primordial son los requisitos generales para la gestión externa de los residuos. Entonces, verificar bien cuáles son esos requisitos y empezar a darle como una adecuada gestión. Entonces, aparte de eso, tenemos las obligaciones del generador en materia de recolección y transporte de residuos o desechos peligrosos. Entonces, esto es de que como tal el gestor o esa gestión externa está pues como en su derecho de no recibir residuos si no están bien embalados, en no recibir residuos si no están etiquetados, en no recibir residuos, si están pues como tal ocasionando algún derrame. ¿Por qué? Porque eso ya es una obligación interna, una obligación como tal ya pues como por parte del sector como tal salud. Tenemos la etapa de seguimiento, que ese componente también que pertenece a la gestión externa, entonces también nosotros debemos de darle ese seguimiento que se le da en la gestión interna para que a nosotros pues como tal nos pueda llegar esos residuos adecuadamente y que no vaya a haber pues como una mala, una mala comunicación entre los residuos y entre el generador y como tal el gestor. Entonces también tenemos la información disponible a la autoridad ambiental. Esto siempre pues debe estar bien diligenciado, entonces debe estar muy bien diligenciado y organizado que en el momento en que la autoridad ambiental quiera llegar a hacer pues como alguna auditoría o algún requerimiento pues que por lo que esté, pues se le pueda brindar esa información adecuadamente. También que las condiciones generales para el transportador de residuos o desechos peligrosos. Y por último, las condiciones generales para los gestores de residuos peligrosos generados en la atención salud y otras actividades. Entonces, por decirlo así, de que yo no puedo ir a recoger, como si yo soy un gestor, yo no puedo ir a recoger a un hospital o a una clínica con los residuos con mi cargo particular, sino que hay unos vehículos específicos para poder recolectar todos los residuos, entre otros. Entonces tenemos acá los requisitos generales del generador. Entonces tenemos que los gestores con licencias, permisos y demás autorizaciones. También que debe de limpiar y desinfectar todos los RAE, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que hayan tenido pues que hayan tenido ese contacto con fluidos corporales, como esos aparatos pues médicos y que estos deben de ser entregados pues en el sistema de recolección y de clasificarlos de acuerdo pues a la resolución 851 de 2022. También se debe de dejar un comprobante de recolección, un certificado de aprovechamiento y de tratamiento. Es decir, como tal, el generador queda con un certificado, con un comprobante, con una remisión y como tal, el gestor también queda con ese certificado o de esa cantidad de residuo que se está llevando para poder llevar como tal esa trazabilidad. También el manejo de residuos radioactivos de acuerdo pues con normatividad en el Ministerio de Minas y Energía, no entregar medicamentos parcialmente consumidos y reducidos residuos como tal contaminados con soluciones ya sean intravenosa, intraperitoneal, entonces seccionarse pues de acuerdo a la resolución 482 de 2009. Las obligaciones también del generador y las etapas de seguimiento. Entonces, del generador es la recolección y el transporte. Entonces, todo eso va de acuerdo al decreto 780 de 2016 y al decreto 1079 de 2015, por los cuales nos dice que la entrega de los residuos por el personal como tal el personal debe estar capacitado y debe tener toda su dotación y elementos de protección personal para poder darle como tal ese transporte y esa recolección. También suministrar al transportista las hojas de seguridad y verificar el comprobante de la recolección, que era lo que mencionaba ahorita. Entonces, estas etapas de seguimiento, entonces también deben de incluir las frecuencias, los responsables, las metodologías, los formatos, los indicadores, darle como tal esa trazabilidad a lo que se están llevando pues de mi lugar. Y de mi lugar pues como tal como generador, darle pues como también ese cumplimiento al transportador, dándole ese cumplimiento al gestor de los RAE y formular indicadores de gestión de residuos. Entonces, tanto estos dan como pequeños y microgeneradores. Entonces, todo esto lo encontramos también en la resolución 591. Tenemos por acá la resolución 851 de 2022
tenemos tres categorías y algunas subcategorías. Entonces, por ejemplo, en la primera tenemos los aparatos electrodomésticos, los cuales son cocinas, hornos, enseres menores de hogar, refrigeración doméstica y comercial, equipos de acondicionamiento de aire, entre otros. Tenemos el del segundo, la segunda categoría, que es electrónica y equipos de telecomunicaciones. Entonces acá es en donde se ven como esos equipos de telecomunicaciones o los equipos electrodomésticos, equipos de instrumentación y control, componentes electrónicos, entre otros. También la maquinaria y equipo eléctrico, entonces otros aparatos de sistemas, las máquinas y aparatos de oficina, pilas y acumuladores, equipos de iluminación, equipos refrigerados industrial, equipo industrial, entre otros. Todo eso pues da como esa a pie a esos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos ya las condiciones generales para los gestores, entonces como tal se debe de cumplir con las obligaciones en el decreto 780 de 2016. También se debe despedir al generador el certificado que hace referencia al decreto 780 y al decreto 1076, y también dar como ese cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.8 del Manual de Tratamiento de Residuos con Riesgo Biológico o Infeccioso. También tener a disposición de la autoridad ambiental competente toda la documentación y como toda esa información pues que requiere, que se ve presente como tal en el manual, en esas obligaciones del manual, y dándole pues como tanto también el cumplimiento con la reglamentación establecida en el Ministerio de Transporte relacionado pues como con el transporte de mercancías peligrosas. Tenemos por acá que también se cuentan con unos indicadores en donde encontramos diferentes, diferentes pues ítems también en donde se tienen que estar dando pues como esa información de los residuos que se están recolectando, los aprovechables, no aprovechables, cortopunzantes, entre otros. ¿Para qué? Para dar como tal, que como tal el formato pueda estar bien llenado y que haya esa trazabilidad al momento pues de presentarlo como tal ante la autoridad ambiental competente. Tenemos la información disponible para la autoridad ambiental, entonces el componente de gestión externa del Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la atención salud. También tenemos la información de soporte del cumplimiento a lo dispuesto a la resolución 1362. También las certificaciones de almacenamiento, de aprovechamiento, de tratamiento, también de disposición final. Todo esto es referente a los residuos peligrosos y también fue referente a los RAE que son expedidas como tal en los gestores, y también la copia de los comprobantes de recolección entregados pues cuando se hace pues como tal ese transporte de los residuos o desechos peligrosos. Eso es la información que sí o sí se debe de tener muy bien diligenciada, muy bien con una muy buena trazabilidad, que todo esté muy bien identificado. ¿Y para qué? Para que en el momento en que lo requiera pues como tal la autoridad ambiental, pues nosotros se lo podamos diligenciar y mostrar a ellos adecuadamente. También tenemos que los grandes y medianos generadores, tenemos la suscripción del compromiso institucional, la elaboración también del PEGIRASA, la conformación del grupo administrativo ambiental y sanitaria y también la etapa de seguimiento. Y como tal, los pequeños generadores solamente abarcan la elaboración del PEGIRASA y el compromiso institucional. Todo esto también se encuentra en la resolución 591. Listo, muchas gracias. Espero que haya sido como de gran agrado para ustedes. Eso como tal es una información muy importante pues que todos debemos de saber de cómo darle esa gestión interna y esa gestión externa referente pues a los residuos que se generan en la atención salud y otras actividades. Y, y ya. A ti no estamos escuchando. Ahí ya se escucha. Sí. Listo, entonces les recordaba que teníamos el link de asistencia en el chat
por favor que sea diligenciado para poderles enviar pues como con su respectivo certificado y tenemos pues como algunas preguntas que enviaron al interno. La primera sería, ¿quién es el responsable de la correcta gestión de los residuos? Bueno, como tal, acá somos todos somos los que somos responsables de la generación de los residuos, desde quien los dispone hasta la persona, pues, o la empresa que es gestora y que hace como tal el transporte y recolección de estos residuos. Listo, muchas gracias. Otra pregunta que también nos hacían es ¿por qué es crítico realizar la segregación de residuos en el punto de la generación? Bueno, porque como tal, esto evita que haya una contaminación cruzada, ¿cierto? Esto reduce los riesgos pues tanto para el personal y facilita mucho pues como todo el proceso de gestión posterior. Bueno, perfecto. ¿Qué riesgos se pueden generar por una mala disposición de residuos hospitalarios? Bueno, acá se pueden estar generando lo que son riesgos biológicos, obviamente, la contaminación ambiental, accidentes laborales y posibles sanciones legales también. También la proliferación de diferentes vectores como roedores, moscos, gusanos, entre otros. Bueno, ¿qué características debe tener un recipiente para residuos cortopunzantes? Bueno, como lo mencionaba ahora, eso está pues como dentro de las diapositivas, el cual debe de ser rígido, debe de ser bien hermético, pues que no pueda pues como de ocasionar una perforación con algún residuo cortopunzante que haya dentro de él, y no debe sobrepasar pues como su capacidad máxima. Hay pues algunos guardianes que son de piso, unos guardianes más chiquiticos, unos guardianes pues más grandes, esto depende como del servicio y de la cantidad de objetos cortopunzantes que se estén generando dentro del servicio. Eh, Como quinta tenemos, ¿qué medidas básicas se deben tomar al manipular los residuos peligrosos? Bueno, eso principalmente es el uso adecuado de los elementos de protección personal, siempre pues como sus buenos guantes, los guantes fulnitrilos, si está manejando pues residuos anato y así, pues los residuos como tal peligrosos, perdón, y se debe dar como tal una correcta segregación, tampoco se deben de compactar los residuos, es decir, que yo voy a sellar una bolsa y no la voy pues como a aplastar porque no sé qué pueda haber dentro de ese residuo. También al momento pues como de transportarlo, como que no acercarlo pues como al cuerpo de uno, sino que llevarlo pues por fuera del cuerpo de uno para que no vaya a haber ese contacto con la bolsa y como tal con los elementos de protección personal que contengo en el momento. Y también seguir como todos los protocolos establecidos. Listo, Juan. Muchas gracias por tu participación. También pues a todos los asistentes. Los invitamos también para que estén pendientes de cuando tengamos la grabación lista para que puedan visualizarla. Esta va a ser subida a nuestro canal de YouTube. También los invitamos que estén pendientes a la próxima inscripción del el webinar del siguiente mes de abril, que sería el tema de CR. Muchas gracias por la asistencia y por la participación. Listo, hasta luego. Recuerden por favor llenar la asistencia. Feliz tarde. Gracias.